Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Empleo. Yo soy Chin de la Cruz. Y yo soy Andrea Villalobos y el día de hoy tenemos a Luis Vázquez. Él es de la Dirección de Promoción Laboral para las Personas con Discapacidad. Bienvenido, Luis. Hola Andrea, hola Chin, Bienvenido. gracias. Bien, Luis, me comentaba justo Andrea antes de venir al set de lo difícil o lo complicado que puede ser para las personas con discapacidad encontrar puestos laborales, insertarse en el mercado laboral. Sí, en realidad estábamos viendo unos temas de infraestructura, de cómo poderse hacer más accesible la infraestructura a las personas con discapacidad y nos preguntábamos, de repente, ¿también tienen complicaciones al momento de buscar trabajo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, efectivamente las personas con discapacidad son la población que tienen los menores indicadores de empleo en general, ¿no? En todo el empleo informal, la inactividad, el subempleo, siempre son unas tasas mayores que en el caso de las personas sin discapacidad. Y esto tiene que ver con las barreras que se les impone a las personas con discapacidad. Normalmente uno piensa que sus pocas posibilidades de emplearse tienen que ver con sus dificultades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. No, el problema son las barreras sociales, los entornos laborales que no son inclusivos. ¿Cuáles son principalmente estas barreras que no permiten que la población con discapacidad pueda acceder al trabajo? Las principales barreras son tres. Una son las actitudinales, son los prejuicios, los estereotipos, lo que se piensa que hace improductiva a la persona con discapacidad. Se asimila discapacidad con incapacidad o con menos capacidad y entonces ese estereotipo opera siempre limitando las posibilidades de las personas con discapacidad o se materializan en actos de discriminación. La segunda barrera son las barreras físicas, ¿no? Esos entornos, los entornos laborales o los espacios físicos que no son accesibles, que no permiten que las personas puedan transitar o utilizar los servicios, ¿no? De una manera autónoma o lo más autónoma posible. Y la otra barrera son las barreras de comunicación o de tecnología, las formas de comunicación de una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad visual es una forma de comunicación distinta, ¿no? O las formas de comunicación para acceder a esta a información de las personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual, también es distinta. Entonces, necesitas que los entornos consideren estas condiciones de accesibilidad para que sean accesibles para todos. Y bajo la premisa de lo que nos has explicado, Luis, si discapacidad no significa incapacidad, quisiéramos saber qué servicios nos ofrece el Ministerio para las personas con discapacidad para que puedan encontrar trabajo, acceder a un trabajo. Desde el año 2014 el Ministerio tiene servicios con perspectiva de discapacidad. Sus servicios de públicos de empleo, bolsa de trabajo, acercamiento empresarial, asesoría para la búsqueda de empleo e información del mercado de trabajo tienen unas metodologías específicas para poder llegar a las personas con discapacidad y a los empleadores interesados en contratarlas. Particularmente es muy importante el servicio de bolsa de trabajo. ¿Por qué? Porque a través del portal Empleos Perú o el servicio presencial, las personas con discapacidad pueden registrarse en el servicio y pueden aprovechar las oportunidades de empleo que los empleadores comunican. Ahora, ¿hay oportunidades de empleo? Las hay. ¿Que tienen que ver con qué? Con la cuota de empleo. Como ustedes saben, hay un porcentaje que tienen que cumplir las empresas, 3% de cuota de empleo, y tienen que publicitar sus vacantes a través del servicio de bolsa de trabajo. Entonces, esas vacantes están accesibles en la página web como vacantes exclusivas, pero las personas con discapacidad pueden acceder a esas vacantes o pueden también acceder a las vacantes en general. Si hay alguna duda, han entrado a la página y de repente todavía no tienen alguna consulta o algo, las personas con discapacidad o sus familiares también pueden acceder a un servicio adicional. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí, nosotros como Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad hemos ido generando mecanismos, ¿no? Y uno de los mecanismos es un subdominio web que se llama discapacidadtrabajo.gov.p, ¿no? En este subdominio tenemos toda la información sobre los servicios de empleo, sobre la cuota de empleo, modelos de ajustes razonables, un banco de ajustes razonables a los cuales las personas con discapacidad y también empleadores pueden acceder. Pero especialmente las personas con discapacidad porque es un subdominio que cuenta con todas las condiciones de accesibilidad para acceder a la información, que está en información en formato sencillo, de lectura fácil, ¿no? Y accesible especialmente para personas con discapacidad visual. Como dice Luis, yo he visitado ese portal, lo pueden encontrar también en Google a través de Empleo y Personas con Discapacidad. Ya le vamos a dejar también el enlace acá en el video. Y es un portal que cumple con todos los estándares internacionales de accesibilidad. Entonces, no tiene fronteras, por decirlo así. No hay ningún limitante, ¿no? Es un portal muy nutritivo, muy positivo para esta comunidad.
Muy bien, Luis. ¿Y qué nos podrías decir? Nos hablabas de las barreras al inicio sobre las empresas, ¿no? ¿Cómo las empresas pueden también o deben ayudar a que las personas con discapacidad puedan acceder a empleos? Bueno, es muy importante considerar el papel que tienen las empresas porque los entornos laborales dependen de ellos, ¿no? Ujú. Y lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que debemos transitar, ¿no?, hacia entornos laborales inclusivos, abiertos y accesibles. ¿Eso qué significa en sencillo, no? Significa que para un entorno inclusivo tiene que cumplir, digamos, 3 condiciones. Uno, enfrentar las barreras actitudinales, ¿no? El empleador tiene que hacer todo lo posible para que él, su oficina de recursos humanos, sus equipos en general, su personal en general, no generen un entorno laboral, digamos, hostil con una persona con discapacidad. Que comprendan el tema de la discapacidad, que puedan reconocer el aporte productivo del compañero con discapacidad, del trabajador con discapacidad. Es importante ahí porque hay que cambiar un estereotipo, ¿no? El segundo requisito es la accesibilidad del espacio, ¿no? El espacio físico tiene que ser accesible. Y tiene que ser accesible porque beneficia a todos, no solamente a las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de espacios físicos accesibles, hablamos de espacios donde las personas pueden transitar con la mayor, o utilizarlos con la mayor autonomía posible, ¿no? Como cualquiera del resto de personas. Y si eso no fuese posible, ¿no? Entonces hay que transitar hacia los ajustes razonables, ¿no? Aplicar una medida concreta de adaptación, un ajuste razonable. Y finalmente, la adaptación también de los sistemas de comunicación o de acceso a la información. Tienen que ser accesibles para personas para personas con discapacidad auditiva, utilizando, por ejemplo, la lengua de señas, para las personas con discapacidad visual, utilizando los sistemas braille y otros mecanismos, ¿no? Para las personas con discapacidad intelectual, inclusive utilizando pictogramas y otras formas que hay para ello, ¿no? Entonces, un entorno laboral inclusivo es precisamente el espacio donde cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad, pueden trabajar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Excelente información, Luis. Ya lo saben, amigos, discapacidad no significa incapacidad. Derribemos nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, analicemos también nuestras situaciones, cómo ser más inclusivos con las personas con discapacidad, cómo hacer accesibles nuestros espacios de trabajo. Y gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima edición de Hablando de Empleo. Chao, chao. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.